Buenas noches a todos. Aquí estamos una semana más para avanzar con una nueva sesión de estos webinarios que llamamos Sandy Session y que están destinados a probar, a testar, a preparar sobre todo las próximas semanas principalmente o las dos próximas semanas de la bolsa tanto americana como europea y la más cercana, la española. Mm, Como sabéis, a través de estos seminarios lo que hacemos es un análisis que llamamos top-down, como siempre os cuento, que es desde lo más alto, de lo más grande hacia lo más pequeño, ¿no? Desde lo más grande que podríamos denominar los análisis de los índices que mandan, los índices directores en Estados Unidos. Hablamos de amplitud y sentimiento de mercado para ver cómo están los ánimos, si están demasiado caldeados en el lado alcista, demasiado en el lado bajista, simplemente para saber por dónde va el timón, digamos, ¿no? Análisis de índices directores sería el siguiente escalón, pero ya bajando al terreno europeo. Análisis de sectores europeos, que es lo que más nos afecta, y en la parte final hablaremos de una serie de valores que tienen buen aspecto para la próxima semana o para las dos próximas semanas. Bien, no nos vamos a enrollar mucho, vamos a ir al grano. Vamos a empezar con los valores Estados Unidos. Vamos allá. Vamos a ver. Empezamos como siempre por el Standard Poor's, a ver cuál es su situación. Bien, en el gráfico semanal veis cómo el valor, como el índice en este caso, bueno, pues terminó superando la resistencia que tenía en la zona de los 2.800 y se encamina hacia los máximos históricos. ¿Lo veis? Se encamina aparentemente sin mucho problema hacia los máximos históricos que están en la zona de los 2.920, 30, por ahí, más o menos. Bien, nada, un camino totalmente alcista, sin ningún problema. Incluso en esta vela sólida roja que podría dar sensación de que inicia una corrección, fue eliminada inmediatamente. Una vela sólida que queda eliminada al día siguiente al día siguiente, en la vela siguiente en este caso, que sería la semana siguiente, es un signo muy alcista. Incluso eliminaron esta cola inmediatamente. Es decir, cada vez que el ejército vendedor trataba de dar un paso hacia adelante para comenzar un recorte, enseguida había compradores que eliminaban toda su fuerza y ya veis cómo nos vamos directamente hacia la zona de resistencia. Lo mismo en esta zona, en el gráfico diario. Fijaros cómo el mismo viernes hace un hueco de escape alcista con mucha fuerza, abriendo con hueco y manteniéndola durante toda la sesión y terminando al alza. Lo veis aquí que estamos, pues bueno, caminito de máximos históricos en Estados Unidos. Eso en el lado del Standard Poor's. Vamos a ver los otros, muchas cosas, pero vamos a ver los otros. Vamos a ver Nasdaq, por ejemplo. Vais a ver que tiene muchas similitudes. Lo veis como también está a punto de eliminar el 100% de este impulso también, llegando a la zona de máximo histórico también. Bien, ahí en teoría debería encontrarse con problemas, en la zona de los 7.700. En diario, pues la etapa 2 ya está bastante consolidada, la veis, incluso con cierto paralelismo, lo que nos gusta tanto de las vías del tren, para que no haya estos movimientos tan bruscos. Lo veis, cuando hay dos movimientos, lo que nos gusta a nosotros es básicamente que haya este movimiento paralelo entre las medias de 20, la media de 40 y el precio. Claro, ese movimiento paralelo solo se puede dar cuando hay velas relativamente pequeñas, ¿no? En cuanto ocurren este tipo de velas, como esta verde, normalmente eso se empieza a romper, ese paralelismo se empieza a romper, salvo en un escenario que al día siguiente, en este caso diario, haya una vela igual que la elimine. Por lo tanto, estas dos quedan como absolutamente eliminadas y continúa el paralelismo. Si esta hubiera tenido otra hacia arriba fuerte, pues lógicamente esto empezaría a abrirse y ya no tendríamos estas medias empezarían a abrirse y lógicamente ya no tendríamos esta sensación de vías del tren que tanto nos interesa. Nos interesa porque, sobre todo cuando las detectamos, son los típicos, por este lado, por ejemplo, a ver un segundito, por este lado por aquí, cuando arrancamos, cuando detectamos uno en los inicios, digamos,
Em, Son los típicos valores que después de muchísimo tiempo te das cuenta de que ha subido un 30%. Pero claro, son los que yo digo que van bajo radar, ¿no? Porque no terminan, porque nunca llaman la atención, nunca veremos una vela tan grande como esta. Entonces esos valores son interesantísimos identificarlos, porque te van a ir subiendo todos los días. Pues 0,5, 0,4, 0,6, pero claro, eso continuamente. Una vela roja que es eliminada en la vela siguiente. Eso es, luego a ver si vemos algún ejemplo de ello. Veremos cómo son los que son muy interesantes precisamente por eso, ¿no? Porque no te hacen estos aspavientos que son los que llaman la atención y los que ponen en peligro la tendencia alcista. Bien, en este caso Nasdaq, pues nada, sigue con una fortaleza tremenda. Cualquier intento bajista, pues ya veis, vela roja ignorada al día siguiente, vela roja ignorada al día siguiente. Incluso la caída, que debería ser muy fuerte, este es el fallo de ruptura, que es la teoría que os contaba hace 2 semanas. Este es el fallo de ruptura que debería llevar el precio a soporte mayor. No lo hace, eso significa que hay una demanda de fondo importante y vuelve a arrancar con mucha fuerza hacia arriba. Y ahora, pues, encaminándonos también hacia la zona de máximos históricos. Por su parte, el Dow Jones, vamos a ver, está un poquito más lejos, pero también, o sea, sigue con la misma pauta, ¿no? También una subida tremenda que elimina el último impulso bajista. La corrección es muy mínima, lo veis que no llega ni al 30%. Eso siempre es signo de fortaleza en cualquier marco temporal y en cualquier impulso. Es decir, si este mismo escenario lo encontráis en un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, porque mucha gente me pregunta, oye, en gráficos, esto que cuentas en gráficos semanales y diarios, ¿vale para gráficos intradiarios? Por supuestísimo. Cada vez que veáis un impulso en un gráfico de 15 minutos, por ejemplo, de este calibre, así, que esto fuera cada vela 15 minutos y el recorte es hasta aquí nada más, eso significa que el movimiento posterior tiene muchas posibilidades de continuar en el lado alcista. Por lo tanto, los 15 minutos, 30, arranca, pues sería una señal de compra clarísima, ¿no? En cuanto superan estos máximos, nos iríamos hacia arriba. En el gráfico diario, pues bueno, lo veis muy similar, ¿no? Vemos la etapa 2 y en este caso, fijaros, ¿os acordáis de esto? Cuando se juntan estas medias de 20 y de 40, pero no se llegan a cortar, es porque va a haber un impulso alcista, ¿lo veis? Y hacia arriba bestial, muy fuerte. ¿Ahora qué hizo? Arrancó otra vez de nuevo el viernes con mucha fuerza hacia arriba, llegando a los máximos de los 26.500 y probablemente ya en esta próxima semana, salvo cosas raras, veremos continuidad alcista hacia arriba, hacia los máximos históricos de los 27.000. Por lo tanto, todo acercándose a máximos históricos. Todo, no. Si os vais a ver el Russell, que como sabéis es el índice de los 2000 small caps de Estados Unidos, vemos como aquí la situación es un poco distinta, ¿no? La situación es un poco distinta. Es decir, es verdad que ha tenido esta subida tan potente. Es verdad que el recorte, pues bueno, aunque ha sido un poco más profundo que los anteriores, pues no llega ni al 50%, ni al 40% diría yo. Y ahora mismo está arrancando otra vez. Bueno, si superara esta zona podría tener una buena continuidad alcista por el movimiento fluido de esta caída, que si lo veis en el gráfico diario es el movimiento fluido de esta caída. Hasta entonces yo aquí no me aventuraría en los subyacentes, digamos, de este sector todavía aquí, siempre y cuando no supere esta zona. Pero aún así, aunque lo superara, veis que todavía el recorrido está mucho más largo, ¿no? Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que quien está tirando de los mercados principalmente son los grandes valores, ¿no? Son los valores fuertes del mercado americano. Bien, ¿qué nos dicen de la segunda pata de la Sandy Session? Bueno, antes de nada, por tanto, por resumir, continuidad alcista es lo que se espera en los mercados americanos esta semana. ¿Qué nos comenta la amplitud y sentimiento de mercado, que es el segundo escalón de la Sandy Session? Bueno, como sabéis, esto lo vemos directamente a ver, que era aquí mismo, aquí, que son los indicadores de amplitud y de sentimiento, que usamos el McClellan, el ratio put-call y el Submantion Index. ¿Cómo los utilizamos? Bueno, a mí lo que me interesan son los puntos extremos normalmente, ¿no? Este de aquí más 100 en realidad y este de aquí menos 100 en realidad. En este momento se encuentra en zona de nadie, digamos, por encima de la cota cero, pero en zona de nadie, por lo tanto su lectura no me es importante. Solo me sería importante si fuera ahora mismo que estamos muy alcistas, imaginaos que sigue subiendo muy fuerte y se acerca a la zona de 100,
cuidado, me estaría avisando de que cuidado porque las cosas pueden llegar a su fin, ¿no? En el lado alcista. Pero de momento, como veis, recorrido de sobra, no hay ningún problema. Ratio put call, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Lo que me interesa son los puntos extremos, es decir, cuando supera 1.2, 1.2 significa que está totalmente sobrevendido el mercado, o cuando cae por debajo de 0.8, cuando llega a 0.8 es cuando está totalmente sobrecomprado. Bien, ya se está acercando, está incluso por debajo, 0.74. Esto indica cierta sobrecompra en los mercados, ¿no? Normalmente a mí, yo solo los aplico con cierta rigurosidad para saber ya que es un giro de mercado en los puntos extremos, cuando ambos dos están en puntos extremos. En este caso, el McLaren no lo está. El Sumantion Index lo que nos muestra, ya sabéis, es el ratio solemos coger la cota de más 500 y menos 500. Y en este caso, mientras está por encima de 500, más o menos a partir de esta zona, se habla de una tendencia alcista, ¿no? Bien, pues evidente, medio plazo alcista. Bien, pues evidentemente esto sigue indicándonos que sigue su camino al alza durante las próximas semanas, ¿no? No se ve ningún atisbo de riesgo. Bien, vamos a acercarnos un poquito al lado europeo. Vamos a ver, aquí vamos a acercarnos un poco al lado europeo, a ver cómo estamos viendo estas cosas desde sitios y mercados más cercanos. Fijaros, ¿dónde estamos? Bien, pues estamos justo en resistencia, lo veis, ¿no? En ambos marcos temporales tenemos una resistencia que es donde está ahora mismo, los 3.450, esos entornos, 3.460, más o menos, esos entornos. Vemos como en semanal, la etapa 4, bueno, pues ya había finalizado al superar esta zona, empieza la etapa 1. Bien, vamos a ver aquí si es capaz de romperlo. Tiene toda la pinta de que lo va a intentar esta semana, ya mañana mismo probablemente. ¿Cómo vemos en diario? Bueno, pues una etapa 2, perfecta, lo veis, con estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes. Incluso cada vez que veo esto, que elimina el 100%, normalmente esto suele tener problemas en subir y sin embargo lo ha conseguido, y además sin ninguna dificultad. Esto es lo raro, no suele hacerlo así. Lo único que nos está diciendo que es, pues que hay mucha demanda, ¿no? Es lo que nos está diciendo y por lo tanto, fijaros vamos a ver si lo amplío, aquí. Fijaros la corrección de este último impulso. ¿Lo veis? La corrección es mínima, pero mínima, e incluso con shakeout. Shakeout es lo que llamamos el amago. Porque claro, esta vela abrió aquí, fue roja hasta aquí, perdiendo soporte, ¿lo veis? Indicando continuidad bajista, y de repente, en la última parte de la sesión, o bueno, por la tarde, recuperó todo el movimiento alcista que había perdido, todo el movimiento bajista que había perdido durante la mañana y incluso terminó verde. Esto significa, estos movimientos de shakeout suelen ser de amago, digamos, amago que me voy para abajo y sin embargo boom, me doy la vuelta, suelen ser muy alcistas y sobre todo en esta zona, que apenas llega al 30% de toda esta subida, no creo que llegue siquiera, pues esto nos indica una continuidad alcista fuerte. El pasado viernes, perdón, 12, pues bueno, se llegó a zona de resistencia y ahí se quedó y esperamos que mañana continúe con su camino alcista hacia la siguiente zona de control que podríamos encontrarnos en la zona de los 3.500, 3.550. Esta zona de aquí es donde va a tener 3.540, donde va a tener la siguiente referencia. Esto en cuanto al Eurostoxx. Vamos a ver el DAX. Vale. DAX, aquí lo vemos también, una estructura muy parecida, con máximos y mínimos relevantes crecientes en semanal, lo veis, incluso podría hasta trazar un canal para los chartistas. Está en la parte superior y ahora mismo está consolidando, cuando hay una vela sólida, lo veis, está consolidando en la parte superior. ¿Lo veis? De todo este movimiento, que es este movimiento, es importante ver los dos marcos temporales a la vez y hacer la vista a casi simplemente viendo el semanal, ya sabes muy bien lo que está ocurriendo en el diario. ¿Veis? Está como la corrección apenas ha llegado aquí, que es este de aquí. Nada, no llega ni un 30% seguro de todo este movimiento. Y desde ahí ha vuelto a arrancar al alza.
ha vuelto a arrancar al alza y se ha quedado justo en esta pequeña resistencia, que como en todos los casos, al igual que en Estados Unidos o en el Eurostoxx que acabamos de comentar, esperamos que pueda romper, y además aquí tiene un movimiento fluido bastante importante. Por lo tanto, esperamos que los 12.000 se constituyan un soporte dentro de poco, ¿no? Que rompa hacia arriba, nos lo intentará testar y luego continuidad alcista. De momento, bueno, se ven bastantes claros, digamos, para el lado alcista. Vamos a acercarnos un poco más a casa. Nos vamos al IBEX. Vale. Bien, pues nada, un escenario muy similar a lo que estamos viendo en los homólogos europeos. La estructura es alcista, con máximos y mínimos relevantes crecientes. En diario la etapa 2 también está definida, acaba de hacer un patrón de compra 1, se va hacia arriba y está intentando arrancar y bueno, pues probablemente tenga, lo que esperamos que siga con continuidad alcista, probablemente tenga problemas en esta zona de 9.550, pero vamos, si todos los mercados van hacia arriba, el IBEX lo hará también, además con un valor añadido que veremos en la siguiente sección y que os recordaré, volveré al IBEX para comentároslo. Por lo tanto, bueno, pues sería muy probable que dentro de poco viéramos de nuevo la zona de los 9.670, 9.680, esta zona como zona de resistencia. Bien. Vale. Hoy quiero bajar un poco más rápido, hoy quiero bajar un poco más rápido al tema de sectores. Como sabéis, pues bueno, lo suelo seguir a través desde que conocí esta página, Sistemas Trading, que siempre digo sistemas de trading y no es sistemas de trading, es sistematrading.es. Bueno, pues es un fantástico trabajo, compañero Roberto, que nos facilita mucho el trabajo a otros muchos, digamos, ¿no? ¿Cómo está el sector? Bueno, como sabéis, tiene los sectores, clasifica los sectores USA por su fuerza relativa. Yo me centro más para estas sesiones en sectores euro. Y aquí vemos que continúan fuertes los que estaban hasta hace poco, ¿no? Energías renovables, mineras, productores de comida son los que están más fuertes, principalmente los dos primeros, y los más débiles siguen siendo industria metalúrgica y papeleras. Como sabéis, mucho me interesan los que corta la cota cero hacia arriba, son los que me interesan mucho, como por ejemplo constructoras, que hablábamos la semana pasada y que están tirando hacia arriba. Y hoy quería ver con vosotros otros sectores que, aunque están en la zona baja, en esta zona de aquí, en concreto uno que ya os anuncié el otro día en el canal de Telegram, de automóviles, que como vemos que está en menos 0,46, está más débil, pero no solo es importante el valor numérico, sino la tendencia, ¿no? Digamos, si está recuperando la fuerza relativa con respecto a su índice de referencia. Y estos dos que vamos a hablar hoy lo están haciendo. Bien, para ello una forma que interesa, interesa, como yo lo tengo planteado, mejor dicho, a ver si voy aquí. Vale, aquí, me voy aquí. ¿Y qué hago? Bueno, tengo espacios de trabajo creados en Pro Real Time por sectores, digamos, ¿no? Por ejemplo, tengo el LCTR, bueno, las casas de Trading Room sectoriales Europa. ¿Y qué pasa? Que aquí tengo todos los sectores. Vamos a ver si me carga. Vamos a ver. Vale, aquí tengo todos los sectores. Vamos a ver. Un momentín. Voy a poner aquí esto. Opciones, accesos directos. Ahí. Vale. Bueno, pues aquí tenemos todos los sectores o subsectores, todos estos mismos son exactamente los que veis en la página de Sistemas Trading, y aquí de un vistazo se pueden ver inmediatamente todos ellos, es simplemente ir pasando uno a uno. De los que me llamaron la atención esta semana y son en los que vamos a profundizar ahora, son los siguientes. El primero es el de automóviles. Fijaros cómo estaba el de automóviles. El de automóviles estaba en una etapa 4 clarísima, ¿lo veis? Una etapa 4 definida con estructura de máximos decrecientes, máximos relevantes decrecientes y mínimos relevantes decrecientes, ¿lo veis? Clarísimo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que en el último impulso, fijaros, vamos a ver si lo pongo un poco más grande. El último impulso, veis cómo sube con mucha fuerza y cuando debería comenzar otra etapa, otro patrón de venta 1 o un nuevo tirón hacia abajo que nos llevara por debajo de este mínimo, lo que ocurre es un fallo de patrón de venta 1. ¿Vale? Lo que debería haber ocurrido aquí es esto, es decir, sube, se acerca a la media y sube, se acerca a la media y sube, se acerca a la media y ups,
¿Lo veis? Esta es una de las formas en las que las etapas 4 finalizan, ¿vale? Es con un fallo de patrón de venta 1. Es una de las 4 formas más o menos habituales en las que finalizan las etapas 4. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vale, pues que entonces que lógicamente lo que se está rompiendo aquí es la estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes. En cuanto supera esta, en cuanto supera este, ¿lo veis? Tiene 1, 2, 3 hacia la izquierda, 1, 2, 3 hacia la derecha, por lo tanto esto es máximo relevante. En cuanto lo supera, podremos hablar de que la etapa 4 está acabada. Por eso nosotros no seguimos líneas de tendencia, porque las líneas de tendencia nos pueden llevar a confusión. Por ejemplo, vamos a ver, si aquí trazo esta, uy, esperad que no quería hacer eso. Vamos a ver, si aquí trazo esta línea de tendencia, por ejemplo, bueno, no sé, voy a trazarlo desde arriba, a ver, así, podría trazar, alguien me trazará esta, alguien me trazará esta. Vale, y cualquiera de ellas, bueno, pues no deja de ser un componente subjetivo, porque habrá gente que diga, joder, pues esta es la buena, hay gente que diga, esta es la buena. Nosotros ya sabéis que no utilizamos ese sistema por eso, por el componente subjetivo que tiene. ¿Cómo eliminamos ese componente subjetivo? ¿Por qué una línea de tendencia va a ser buena y otra línea de tendencia no va a ser buena? Bueno, pues lo eliminamos con el concepto de máximos y mínimos relevantes, que es un concepto totalmente objetivo. Es decir, cuando veáis un máximo que tiene 3 máximos más bajos hacia la izquierda y 3 máximos más bajos a la derecha, eso es un máximo relevante, ¿vale? Ese es un máximo relevante y este es un máximo relevante. Bueno, pues como en la definición de tendencia bajista es estructura de máximos y mínimos relevantes bajistas, en cuanto este es superado, bueno, pues ya no podemos hablar de etapa 4 bajista. Empezaremos una etapa 1 y ya veremos si una etapa 2, que es lo que parece que quiere empezar. Fijaros lo que ha hecho ahora. Arranca muy fuerte, ¿lo veis? El concepto de gran vela sólida que elimina una serie de máximos, ¿lo veis? Y que además estos casos suelen tener una continuidad del 80% de los casos, más o menos. Como mucho puede hacer lo que llamamos el 1, 2, 3 para arrancar, pero fijaros lo que está haciendo, está arrancando ya hacia arriba, ¿lo veis? Y fijaros Mansfield cómo lo está reflejando. Venía de una etapa 4 muy potente y con una debilidad extrema, ¿lo veis? Y sin embargo, fijaros cómo está recuperando, con qué fortaleza está recuperando y veremos próximamente el corte, si esto continúa así, que tiene toda la pinta, el corte de hacia arriba de la etapa, de la cota cero, ¿no? Lo que nos implica un movimiento hacia arriba. En gráfico diario, ¿qué está haciendo? ¿Lo veis aquí a la derecha? Bueno, pues evidentemente ya empezó una etapa 2, está empezando una etapa 2 con una estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes. Fijaros, mientras corta, fijaros, va hacia arriba y cuando va hacia abajo, corta la de 20. Va hacia arriba, corta la de 20. Va hacia arriba, corta la de 20. Va hacia arriba, va hacia abajo, ya no corta la de 20, ¿lo veis? Y es más, se queda muy lejos de la de 20. Y con las medias muy juntas. Esto huele a tirón al alza de este sector. Tirón al alza de este sector que además, fijaros, porque qué fluidez tiene, por lo menos hasta la zona de 540. Esta zona de aquí. Es interesantísimo ver bueno, las alegrías que nos puede dar este sector. Bien, luego vamos a entrar, antes os voy a contar otros y luego vamos a entrar en para que veamos algunas acciones que nos pueden ser interesantes, denominados en moneda euro, por si nos gusta trabajar con riesgo de divisa, que nos pueden ser muy interesantes para la semana que viene. Otro sector, y que además es muy importante para España, en este caso, por el peso ponderado que tienen esas acciones, es el sector bancario. Como lo veis, que estaba tan complicado hace tiempo y está dándose la vuelta, así de claro. Y eso para España, en concreto para España, porque por lo que os comento, suele ser es un sector que tiene un peso ponderado muy importante en el índice y por lo tanto mucha relevancia su movimiento, ¿no? Fijaros que la estructura es la misma que veíamos en automóviles, una etapa 4 muy definida y muy clara, ¿lo veis? Que cada vez que se acercaba, corregía a distancia, lo que siempre os cuento, concepto de exhalación, la inhalación, en este caso con top tail nos lo pone hasta fácil, entrada aquí, stop aquí y hacia abajo, ok, fijaros aquí, vuelve otra vez, se aleja de la media y ¿qué hace? Vuelve otra vez, aquí hace estas dos velas, si juntáis estas dos velas, estas 2 semanas, lo que tenéis es una top tail, tenéis una vela como esta, igualita, ¿eso qué es? Giro otra vez hacia abajo, exhalación, comienzo de exhalación, inhalación muy pequeñita y otra vez hacia abajo. Bueno, inhalación, patrón de venta 1, lo que llamamos el patrón de venta 1, y cuando esto debería tener una continuidad bajista para continuar con la etapa 4 bajista preciosa que veíamos aquí, con líneas del tren, vías del tren y todo, fijaros qué hace.
fallo de patrón de venta 1. Es exactamente igual que el caso anterior, que es una de las formas que terminan las etapas 4. Fallo de etapa 1. Bien, ok. El máximo relevante aquí es este, el anterior, y lo vemos que aquí lo supera. Bien, intentó eliminarlo al día siguiente, hacia arriba. Y la recupera, lo intenta eliminar y lo recupera otra vez. O sea, hay fortaleza. Y claro, esta tremenda caída que venía de la mano de una gran debilidad en su sector con respecto al Standard & Poor's en este caso, fijaros cómo lo está recuperando, con qué fuerza lo está recuperando, y lo que era un movimiento de menos 2,37 ya está en 0,78, ¿no? Se ve que con fuerza se dirige hacia la cota 0 para ir hacia arriba. Fijaros en el diario. Muchas veces, bueno, después de etapas 4 os cansaréis de ver esta estructura y es muy bueno porque los que conocéis el ciclo de vida de la acción, que es como la campana de Gauss esa, ¿no? Que es una curva, lo que nos interesa sobre todo es coger la fase, lo que llamamos la fase de transición A, ¿no? La fase en la que termina la etapa 1 y comienza la etapa 2. ¿Por qué? Coño, porque supuestamente el recorrido que nos queda por delante es muy elevado, es muy grande, ¿no? Bien, en este caso, fijaros, podemos poner, casi siempre vamos a poder tener una zona de resistencia que nos marque el límite, ¿no? Donde podría empezar la etapa 2. Y en este caso es uno de estos que yo llamo hasta casi de libro, ¿no? Porque fijaros, la etapa 4, vale, finaliza, y comienza a cortar hacia arriba el precio, comienza la característica de etapa 1, ¿no? Que es cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Cada vez que va hacia abajo corta la de 20, aquí, 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 aquí ya no, ¿lo veis? Esto es lo que yo llamo, o lo que llamamos nosotros en las caldas de Trading Room, el concepto de acunamiento. Que no nos garantiza nada, ojo, hay gente que piensa que cuando ve el acunamiento ya va a ser bueno. No, ojo. Lo que único que nos dice del acunamiento, en términos reales, ¿qué es? Esto es ley de oferta y demanda, no hay más. Vale, pues ¿qué nos dice? Pues que aquí hay demanda. Que aquí aquí no la había. Aquí no la había. Aquí la hay, ¿vale? Y por tanto, lo que nos traslada este concepto de acunamiento es que el movimiento posterior tiene muchas posibilidades de ser el bueno. Veréis casos, obviamente, en los que hace acunamiento, llega a la zona de resistencia y no puede, ¿ok? ¿Por qué pueden ocurrir esas cosas? Claro, cualquier valor, cualquier sector está dentro de un mercado global, ¿no? Si esto llega aquí, se cae, llega aquí, hace el acunamiento, va hacia aquí, y justo cuando está en resistencia, el mercado global se pega una castaña, pues este sector va a caer también. Es totalmente lógico, ¿no? Supongo que lo entendéis. Pero claro, si este movimiento va acompañado de un sector también al alza, pues este movimiento tiene muchas posibilidades de ser el bueno, y fijaros cómo ha roto la resistencia y, bueno, pues lo que esperamos es que tenga su continuidad hacia arriba, porque el movimiento puede ser bastante fluido hacia la zona de 113, 115, hacia esta zona de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, el sector bancario es otro que puede tener muy buena pinta, que va a tener muy buena pinta en las próximas semanas. Bajaremos al terreno de juego más abajo para ver los valores, algunos de ellos, sobre todo los españoles, para ver cómo están, ¿no? Bien, otros que os quería enseñar, bueno, esto básicamente lo que hago es así, a través de, primero me focalizo en los valores que me da Sistemas Trading, en los que están más fuertes, más débiles, para saber, oye, dónde hay fuerza, y luego básicamente puedes ir haciendo así tan rápido que, claro, en cuanto te haces con la idea, pues va todo muy rápido, ¿no? Porque muchas cosas concretas, como por ejemplo esta, el sector constructor, que ya habíamos hablado varias semanas, ¿lo veis? Ya vamos hablando de ellas, pues yo creo que 2 Andy Session, eso es un mes. Bueno, pues estaríamos hablando 14 del 4, estaríamos hablando desde esta zona, más o menos. Fijaros qué subida ha tenido y bueno, y que tiene pinta de continuar hacia arriba, ¿vale? Porque está justo ahora en una zona de control, ¿la veis aquí? Una zona de control ahora mismo, ¿vale? No está muy sobrecomprado ni cosas de estas. Bueno, puede irse hacia la zona de resistencia. Fijaros, porque os quería enseñar que también otros valores, otros sectores que los verían pasando muy mal, como una debilidad tremenda, son los sectores industriales. Fijaros este. ¿Qué acaba de hacer? A ver si os suena. Etapa 4 bajista, inhalación, comienza en la nueva exhalación y queda una exhalación cortada, ¿no? Inmediatamente esto debería tener continuidad bajista y no lo tuvo. ¿Qué es?
fallo de patrón de venta 1, que como sabéis es uno de los criterios, una de las formas en las que terminan las etapas 4. Bien, en ese caso, ¿qué te fijas? Te fijas en la resistencia, en cuanto es violada, oye, pues eso está empezando a ir hacia arriba, ¿lo veis? Fijaros ahora, una vela sólida que arranca cerca de la media. ¿Cómo es la consolidación? Totalmente alcista, ¿lo veis? Bien, pues en cuanto supere estos dos máximos, esto tiene continuidad alcista. Por lo tanto, el sector industrial en sus diversos ámbitos, en sus diversos tipos, tiene buena pinta. Porque fijaros en transportes también. Industria de transportes, lo mismo, ¿lo veis? Hizo este patrón de venta 1, fallido, ¿y qué hizo? Hacia arriba, ¿lo veis? Otro igual, ¿lo veis? Hizo el patrón de venta 1 y no pudo, y se va hacia arriba. Incluso el general industrial también lo está haciendo. En este caso, con un formato distinto. La etapa 4 o finaliza con un PV1, hay 4 formas básicas, ¿no? Pero dos de ellas que hoy vamos a ver son fallo de patrón de venta 1, que es este caso. A ver, lo vuelvo atrás. Es este caso. ¿Lo veis? Fallo de patrón de venta 1, que no tiene continuidad. Otra forma es esta. Pauta de doble mínimo. Hace así, hace el patrón de venta 1, llega al objetivo mínimo de los patrones de venta 1, que es el mínimo irrelevante inmediatamente anterior, y desde ahí comienza a rebotar. Y comienza a rebotar, fijaros que vela sólida, que supera una serie de máximos, lo veis, consolidación alcista, esto tiene pinta de irse hacia arriba, hacia el mínimo, la zona de 306. Por lo tanto, hay varios sectores y fuertes, sectores como el sector industrial, el sector banca, que parece que van a tirar del mercado y que van a ir corrigiendo ese exceso de negatividad que arrastraban en las últimas semanas y meses y que pueden impulsar aún más a los mercados. Entonces, digamos que de momento todo parece ir alineado a que se va a ir un poco hacia arriba. Vale, una vez que ya tengo identificadas los sectores que quiero trabajar esta semana, bueno, no hablé ¿cómo se llama? De energías renovables, pero bueno, por no repetirme, porque es un poco más o menos lo de Sunday Sessions, de sesiones anteriores, ¿no? Una vez que ya tengo los que me interesan, como el sector automóvil, el sector bancario, ¿qué hago? Bueno, pues me creo un espacio de trabajo. Acciones, vamos a ver, automóviles, por ejemplo. Ok, pues vamos a ver las acciones automóviles. Vamos a ver. Si nos carga. Vale. Bien, pues aquí nos salen inmediatamente. Aquí nos salen la mayoría o muchos de los, o por lo menos los relevantes, de las acciones de este sector, ¿no? Hay más que estas, pero aquí tengo así las más relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver alguna de ellas, porque aquí ya empieza a haber alguna que considero interesante. Vamos a verlas todas, ¿ya qué tal? Porque así vemos la diferencia entre las que pertenecen a un sector que están interesantes, pero no por ello son interesantes. Habrá algunas que sí y habrá algunas que no. Entonces, vamos a ver alguna de ellas. Por ejemplo, Daimler. Fijaros, ¿qué hizo? Finaliza la etapa 4 con vías del tren, ¿lo veis? Perfecta, etapa 4. Corrige. Fijaros, cuando la primera pista de que este latigazo puede ser el final, ¿cuál es? Que el retroceso, el rebote en este caso, elimina el 100% del último impulso bajista, ¿lo veis? Esa es la primera pista. Y quiero decir, si esto lo vemos así, a ver si lo puedo poner un poco. Si yo esto lo viera, a ver un poquito más. Ahí, este día, así, el análisis para mí sería, estoy en una etapa 4 clarísima, sin duda alguna, no hay duda, pero cuidado porque este rebote acaba de eliminar el último impulso bajista, ¿lo veis? Acaba de eliminar este último impulso bajista. ¿Y esto qué hace? Que este rebote sea profundo, lo único que hace es poner en peligro la etapa 4 bajista, porque si os fijáis, en la etapa 4 bajista, cada vez la estructura de máximos y mínimos relevantes, lógicamente, es bajista, ¿lo veis? Incluso este que tiene profundidad hacia arriba se queda debajo de este. Cae, se queda debajo de este se queda debajo. Y cuando este rebota y llega hasta este nivel, lo único que hace es eliminar esa definición, ¿no? De tendencia bajista, que es estructura de máximos y mínimos relevantes decrecientes, ¿vale? Aquí, bueno, lo único que te hace es estar alerta, porque ¿qué esperas? Bueno, cuando llega resistencia, lo que esperas es que vuelva otra vez hacia abajo, ¿no? En este caso arranca con muchísima fuerza, lo cual dices, bueno, pues continúa, tenemos continuidad. Ya cuando una vela de estas, que el 80% de estas velas tienen que tener continuidad, como aquí, ¿lo veis? Cuando no la tiene, ya te está diciendo, cuidado que esto tiene toda la pinta de estar terminándose. Vale.
Bien, llega otra vez a resistencia, otro latigazo hacia abajo, que es, ¿lo veis que no tiene continuidad? ¿Lo veis? Bien, y aquí, ¡pum!, acaba de arrancar hacia arriba. Estamos justo aquí, estamos arrancando, ¿vale? Perfecto, ya tenemos estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes. Fijaros en diario. En diario, fijaros lo de siempre, ¿eh? Yo sé que a veces me repito mucho, pero yo creo que también una táctica formativa de aprendizaje por repetición, pero también porque quiero que veáis que lo que se aprende aquí es porque sucede una y otra vez en los mercados, una y otra vez en los mercados. Etapa 4, ¿cómo finaliza? Bueno, ya lo vimos aquí en semanal, y a partir de ahí, ¿qué hace? El precio empieza a cortar hacia arriba y hacia abajo la media de 20. En cada retroceso, corta la línea de 20, ¿vale? Mientras la corta, no pasa nada, seguimos de etapa 1. ¿La corta? Sí, no pasa nada, etapa 1. ¿La corta? Sí, no pasa nada, etapa 1. Arranca, en este caso. Ya no la corta, cuidado, cuidado. Y en este caso ya la cortó, o sea, no, no llega ni al acunamiento, digamos, ¿no? Y ahí encima, por encima de la resistencia. Bien, esto ya significa, pues lógicamente, que estamos arrancando, digamos, ¿no? El viernes, ¿cómo finalizó Daimler? Terminó superando los máximos anteriores con una vela sólida, ¿vale? No nace muy cerca de la media, como me encantaría, pero aquí tenemos uno de los primeros valores que puede dar muchas alegrías en las próximas semanas, ¿vale? 56 euros, bueno, verlo en 60 enseguida, y si supera 60, cuidado, porque fijaros, qué fluidez de caída, podría tener un problemilla aquí, pero no es nada sólido. Fijaros que lo podemos ver cerca de 70 dentro de poco. Muy interesante este valor, se ha puesto por encima de cero, en la cota cero, con respecto a su sector, por lo tanto, fortaleza relativa también con respecto a su sector. Es decir, es un sector, fijaros esto, es un sector, a ver si me cogéis el concepto. ¿Por qué estoy en este sector? Estoy en este sector porque, aunque está más débil que el mercado, en términos relativos se está empezando a comportar mejor. Y por eso, en el sector de automóviles veis que tiene una subida así, porque se está empezando a comportar mejor que el propio mercado, ¿no? Bajo a un escalón más abajo y lo comparo contra su propio sector, ¿lo veis? ¿Y qué está haciendo? Bueno, pues que se está comportando aún peor que el sector, se acaba de superar la cota cero y se acaba de empezar a comportar mejor que el sector. ¿Lo veis cómo estamos poniendo todos los caminos, todas las probabilidades hacia nuestro favor? Eso es más o menos lo que intentamos trabajar siempre, y quedarnos siempre con un grupo de acciones, un manejo de acciones que cumplan estos criterios para tener más posibilidades de acierto. Vamos a ver otro aquí, vamos a ver. Vale, esta, por ejemplo, ¿lo veis? Por eso me interesa ir viéndolas todas así rápidamente, para que veáis que esto no me interesa para nada, ¿eh? Me interesa mucho esto para reflejar el concepto de tendencia sólida versus tendencia endeble. Fijaros, vamos a fijarnos solo en la etapa 4. ¿Veis una tendencia sólida? ¿Eh? Esto es una tendencia sólida. ¿Por qué es sólida? Bueno, porque no tiene acumulación de aperturas y cierres, no tiene barullo, digamos, ¿no? No tiene mucho ruido. Fijaros esto que diferente. Fijaros esto. ¿Lo veis? ¿Veis cantidad de colas? ¿Veis qué ruido? Se solapan hacia arriba, hacia abajo. Es un ruido tremendo. Que haya demasiadas colas, bueno, entre otras cosas puede decir que tiene poco volumen y estas cosas, ¿no? Pero también el tipo de tendencia, esto es una tendencia clarísima, bajista, y esto es una tendencia endeble. Y en cuanto veo este ruido, ¿lo veis? Aquí yo no veo absolutamente nada de interés. Por lo tanto, lo único que hago es esto. Me voy al siguiente. ¿Veis? Mira, me viene de perlas. Otro ejemplo de ruido. ¿Lo veis? ¿Es una etapa 4? Pues no sé ni qué deciros. La verdad, sí, las medias están hacia abajo, pero fijaros qué ruido hay aquí, nada, esto no interesa para nada. Fiat, vamos a ver Fiat si es un poco más interesante. Bueno, tampoco muy allá. ¿Lo veis? ¿Lo veis como hay acciones del sector automóviles que no son interesantes todavía? No lo son. Hay otras que sí. La primera sí me interesaba. Estas hasta la fecha no. Vamos a ver alguna más. Vamos a ver Renault, a ver cómo se encuentra. Bueno, esto empieza a tomar otro cariz. Aunque me gusta menos que Daimler. Vamos a ver por qué. Fijaros, terminamos etapa 4, ¿ok? Hace patrón de venta 1 con fallo, ¿veis? Una de las formas de terminar la etapa 4. Bien, de momento, ¿qué hace? Una consolidación lateral. En realidad, todo aquello que lo podéis meter en un rectángulo es que no está haciendo nada. Y todo esto lo podemos meter en un rectángulo. No está, no está haciendo nada, ¿lo veis? Absolutamente nada. Vale, está consolidando lateralmente, ok, vamos a ver por dónde rompe. Tiene toda la pinta de romper. Bueno, pues por arriba, porque su sector está fuerte, no por otra cosa. Pero, ¿por qué me gustaba más? Vamos a ver, veis aquí la zona de control, digamos, ¿no? Aquí está haciendo un acunamiento ya, ¿lo veis? Bien, vale, bien. Si el sector tira y esto rompe, puede ir hacia arriba. Pero si tuviera que escoger entre Renault y Daimler, escogería Daimler. ¿Por qué escogería Daimler? Fijaros la fuerza relativa con respecto a su sector de uno y de otro.
¿Lo veis? Está clarísimo, ¿no? Entonces, por eso, entre estos dos, escogería primero esta acción. Es la forma de ir cribando, ¿no? De ir escogiendo, oye, vale, me gustan estas dos, pero vale, siempre hay que intentar tener algún criterio objetivo para tomar ese tipo de decisiones. Bien, vamos a ver la siguiente. La siguiente es una de las que también me tenía por aquí apuntada, que tenía muy buena pinta. Vale, y eso que tiene una... Ay, a ver, espera que la lío. Porsche, vale. Fijaros, tiene buena pinta, pero porque está justo en resistencia, no por el tipo de tendencia que para mí de momento es bastante... Fijaros qué ruido, ¿lo veis? Mira qué barullo, esto no me gusta nada. Pero, ¿qué me gusta de ella? Bueno, que se comporta mejor que el mercado, aunque está un poco perdiendo fuelle, pero de momento mejor que el mercado, pero me interesa sobre todo esto, ¿lo veis? Esto. ¿Veis qué continuidad, qué fluidez? Eso, vamos a verlo aquí, ¿lo veis? ¿Veis qué fluidez? Esto si supera esta zona, la primera donde podría tener problemas es la 64, pero como mucho, fijaros, ahí. El resto es muy fluido hasta la zona 74. Por tanto, dentro de nada podríamos ver a Porsche dando muchas alegrías. Interesante también. En estos tres, primero Daimler, segundo Porsche, tercero Renault, por decirlo de alguna manera. Hay otra que se va a quedar primera de todas ellas, yo creo. Fijaros, Peugeot, vamos a ver Peugeot cómo está. Viene de un escenario totalmente distinto, porque mientras todas las demás estaban finalizando en la etapa 4, esta la etapa 4 ha sido simbólica. Bien, bueno, está un poco ya lejos para mi gusto para entrar, porque está lejísimos de la media, ¿lo veis? ¿Dónde va a abrir con respecto a la media? No sé cuánto será esto, pero vamos a ver. Si abre más o menos en línea al cierre, no sé cómo va a abrir, evidentemente es un 6% con respecto a la media. Y nosotros ya sabéis que en las Caldas Trading Room las aperturas de swing trading las hacemos cerca de la media, no lejos de la media. ¿Esto significa que el valor no puede continuar hacia arriba? Por supuesto que sí, yo no digo nada. Pero nosotros intentamos que nuestras compras en una tendencia alcista sean siempre cerca de la media, ¿vale? Cuando hayan ocurrido las inhalaciones, no en plena exhalación. Es muy posible que mañana ¡pum!, se acerque a los 25 esta semana, vale, me parece muy bien, pero no es mi método de entrada, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente, que esta es una que me interesa muchísimo, porque fijaros lo que está ocurriendo. A ver, ¿cómo finaliza aquí etapa 4? Etapa 4, ¿vale? Hace un suelo redondeado, ¿lo veis? Hace un suelo redondeado, no perdiendo el mínimo, perfecto, esto está... Bueno, vale, ya no tiene estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes, lo veis, ya hizo soporte. Y fijaros lo que está haciendo aquí, me repito otra vez, pero bueno, cada vez que va hacia abajo y corta la media de 20 hacia abajo, no pasa nada, es que continúa la etapa bajista, ¿veis? La corta hacia abajo, no pasa nada, continúa la etapa 1. Corta hacia abajo, no pasa nada, corta hacia abajo, no pasa nada. Hacia arriba, no ha cortado. ¿Lo veis? ¿Lo veis como las propias velas, bueno, el propio precio, no son las velas, es el propio precio el que nos está dando pistas y sabemos lo que hay que buscar? Lo que hay que buscar es que, en este caso, es el precio en el siguiente recorte no ha cortado la línea de 20 hacia abajo. ¿Y eso qué significa? Eso significa demanda, que es lo que buscamos, porque si vamos a ir al lado alcista, lo que nos interesa es que sea el ejército comprador el que tenga fuerza. Vale, fijaros, ha llegado a resistencia, se ha quedado justo en resistencia y veremos mañana mismo seguramente estaremos muy atentos porque Valeo puede dar unas cuantas alegrías en el lado alcista. Fijaros cómo está corrigiendo también el grado de debilidad con respecto a su propio sector, ¿lo veis? Está corrigiéndolo a marchas forzadas. Era menos 4 hace nada y está en menos 1,5. Vale, esto es otra ayuda que puede hacer que Valeo nos vaya a dar muchas alegrías en las próximas semanas, porque además lo mismo, cuando hay estas caídas tan fluidas, las subidas por allí, por el lado derecho, cuando pasan, pues apenas se encuentran con resistencia. Es decir, apenas hay gente enganchada del todo. Aquí, ¿dónde hay gente enganchada? Porque, ya lo repito muchas veces, pero bueno, ¿por qué se generan resistencias? Se generan resistencias porque me generan sé que compro aquí. El que compró aquí en 33 con su valor, como la mayoría de la gente no trabaja con stops, está enganchado y llega a 24. Está perdiendo 10 euros por título. Está totalmente... le preocupa le afecta hasta la salud. ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer esa persona en cuanto ese valor llegue a los 34? Bueno, pues el 90% de la gente lo que está haciendo en esos momentos es salirse del mercado, ¿vale? Y por eso cada vez que llega a una zona de resistencia suele tener problemas
¿Por qué? Porque suelen aparecer muchas órdenes de venta, ni más ni menos de gente que, bueno, no sabe leer bien los mercados, no sabe que en una etapa 4 no puedes abrir posiciones largas, y que no sabe que cuando estás en una etapa 2, cuando llega a esta zona, probablemente sea el peor de los momentos para cerrar tu posición y te estás cortando tus propios beneficios, porque es muy probable que esto continúe su camino alcista, ¿no? Bien, pero esa persona se sentirá reconfortada simplemente con haber recuperado toda la gran pérdida que había tenido, sin darse cuenta de que lo está haciendo todo al revés. Bien, por tanto, Valeo para ahora es una de mis favoritas, sin duda alguna. Vamos a ver si hay alguna más por aquí. Rheinmetall. Vale, bueno. Vale, bueno. Si superara esta zona de los 104, esta resistencia de aquí, podría ser interesante para irse hacia allí. Bueno, tampoco me interesa mucho. Bueno, esta sí, fijaros esta, ¿eh? Esta es muy interesante también. ¿Por qué? Lo mismo, ¿cómo finaliza etapa 4 bajista? Finaliza con un fallo de patrón de venta 1, ¿lo veis? Vale, arranca, supera el último máximo relevante, por lo tanto ya no podemos hablar de etapa 4. ¿Y ahora qué está haciendo? Creando la estructura, ya ha empezado a crear la estructura de máximos y mínimos relevantes crecientes. Y fijaros dónde está ahora. A ver, la pongo. Ahí. Fijaros dónde está ahora. Está justo en la resistencia, está llegando ahora mismo a la resistencia. Y además, ¿qué ha hecho? Corta hacia abajo la media de 20. El siguiente retroceso corta hacia abajo la media de 20. El siguiente retroceso lo mismo. Aquí ya no. Aquí ya no. ¿Lo veis? ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa básicamente que este movimiento puede ser bueno y que podemos superar resistencia e irnos hacia arriba. Irnos hacia arriba y, ojo, ¿qué supone? Cuidado que el movimiento fluido también es interesante. Es decir, podríamos que ahora mismo está en la zona de 45-46 euros, podríamos verla cerca de 55 dentro de pocas semanas, ¿eh? Eso es muy interesante. Estamos hablando de $10 en 50, ¿eh? No está nada mal. ¿Cómo está Mansfield, la fuerza relativa del valor respecto a su sector? Lo veis que venía muy mal. Y cómo está recuperando también. Lo veis que es un patrón que se repite en todas ellas, ¿no? Bien, pues estas son las que tenemos que ir buscando hacia arriba. Vamos a ver Grammer. Faurecia también me gusta entonces. Grammer, bueno, me gusta menos. ¿Lo veis? No me gusta mucho esta. Vamos a ver Michelin. Como veis, es sector automóviles y también hay partes, componentes y estas cosas. Michelin ya va como un tiro. Fijaros, todas las anteriores que hablamos que nos interesaban, que podrían ser Daimler, Porsche, Renault y sobre todo Valeo, bueno, y un poco Faurecia, estaban más o menos en esta zona. Aquí. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque había hecho la etapa 4, fallo de patrón de venta 1 y estaban arrancando. Bueno, diría mejor aquí, perdón. Aquí, porque estaba superando la resistencia anterior. Aquí. Pues este ya se nos está escapando. Pues esto es lo que espero que hagan las otras tres que hablé. Las otras tres que estuvimos hablando, ¿vale? Es justo eso. Hacia arriba, ¿lo veis? Bien, tiene buena pinta. Solo una cosa, yo aquí no entraría ya. ¿Por qué? Bueno, pues 1, 2 y 3, bueno, pues ya sabéis que eso en mi caso es casi cierre, ¿no? Pero cierre de posición larga. ¿Dónde nacería esta vela con respecto a... ¿Dónde van a hacer mañana la apertura con respecto a su media de 20? Bueno, pues lejísimos, ¿no? Por lo tanto, no sería el momento, pero después de esta exhalación que viene, va a venir sin duda alguna una inhalación. No sé cuándo, pero va a venir una inhalación que va a corregir esta distancia. Y esa inhalación puede ser o consumiendo profundidad o consumiendo tiempo. En cualquiera de los dos escenarios sabemos que usamos o el patrón de ruptura de continuación alcista o el patrón de compra 1. Veremos cuál es interesante en cuál se aplica en cada momento. Fijaros la fuerza relativa de este valor con respecto a su sector. Es altísima, ¿no? Y por eso, claro, está subiendo como un tiro. Vale, no sé si nos da tiempo a ver alguno más o pasamos ya al otro sector que os quería enseñar. Mirad, otra que me parece muy interesante, Continental. Fijaros lo que está haciendo Continental. A ver, es que, bueno, me siento un poco pesado porque es otra vez lo mismo, ¿no? Pero, a ver, vamos ahí mismo. Fijaros, etapa 4, fallo de patrón de venta 1 y empieza a ir hacia arriba y está justo en resistencia. Fijaros aquí, corta hacia abajo en etapas, cuando va hacia abajo la corta la de 20, corta la de 20, corta la de 20 y ahora no corta la de 20, demanda y ¿qué hace? Se va para arriba. Llega a resistencia y bueno, pues aquí quizás esta tiene un poco menos de fluidez porque en 160 podría tener algún problema, pero ojo, cuidado como supera eso también, Por lo tanto, otro valor interesante Continental, otro valor interesante para
para ver sobre todo que si nos hace algún tipo de consolidación, sería ideal, porque está lejos, un poco lejos de la media, ¿qué sería ideal? Que estos días no pudiera, sería ideal que hiciera unas velas, unas dos, va a poder ser dos velas de consolidación aquí lateral. ¿Qué ocurriría en ese caso? Que la media se acercaría mucho y arrancara en ese momento, entonces nos iríamos ya directamente a la zona de los 160 tranquilísimamente. Vamos, otro valor muy interesante que es continuidad. Bien, nos queda repasar un poco el sector, vamos a ver un momentito, voy a ver el espacio de trabajo, pero en este caso de banca, porque era el otro sector que me había llamado la atención esta semana. Y fijaros, vamos a ver algunos de ellos, algunos de los valores. HSBC, bueno, en este caso, además que estaría denominado en libras esterlinas, por lo tanto, bueno, digamos es un poco menos atractivo por el riesgo de divisa, pero bueno, tampoco es que en sí el valor me encante. Lo veis como, ¿veis el ruido? ¿Veis lo de la tendencia que os digo? Esto es una tendencia endeble. Estas tendencias pasamos olímpicamente. Lo que mejor que podemos hacer en estos momentos, cada vez que vemos este tipo de gráfico, es esto. ¡Ping! Siguiente. Vamos a ver aquí, misma tendencia. ¿Lo veis? Este tipo de tendencias es bastante desagradable, digamos, no interesante. No obstante, vale, está claro que hizo. Patrón hizo etapa 4, vuelve otra vez inhalación, fallo de patrón de venta 1, porque no pierde el mínimo relevante anterior, que es lo suyo, y arranca otra vez hacia arriba. Se acaba de ir a la zona de resistencia. ¿Lo veis? Bueno, antes lo que siempre os cuento, etapa 4, movimiento bajista que no pierde, que pierde pierde la media de 20, pierde la media de 20, pierde la media de 20 y aquí ya no lo pierde, ¿lo veis? En esta caída se queda aquí y ¿qué viene después? Movimiento fuerte hacia la zona de resistencia. Vale, vale, pues esto significa que está girando, ¿no lo veis? Es clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, si aquí hiciera un poco de consolidación, porque se alejó mucho de la media, pues podría ser interesante el Santander para irnos hacia arriba. Su fuerza relativa con respecto al sector bancario es fuerte, por lo tanto está tirando del propio sector. Bien, es un valor que puede darnos también alegrías. Vamos a ver BBVA. BBVA me gusta bastante más en este caso. Fijaros, ¿cómo terminó la etapa 4 de las vías del tren estas? ¿Lo veis? Etapa 4. Pues con un fallo de patrón de venta 1, exactamente igual, ya estáis cansados de escucharme hoy seguro. ¿Qué hace? Consolida un poco lateralmente hasta que arranca otra vez, ¿lo veis? Y ¿qué pasa? Mientras el Santander todavía estaba justo en zona de resistencia, BBVA ya la ha superado. La ha superado con consolidación, con fuerza, por lo tanto, era bueno que consolidara unos días, a poder ser, y en en el tercio superior de esta gran vela sólida, sería el escenario ideal, para luego volver a romperla superar máximos porque su camino hacia los 6 ya estaría casi despejado, porque superaría esta zona de hueco que suele ser zona de resistencia y nos iríamos hacia la zona de 6 euros. Es un valor que bueno, ha girado, veis como su fuerza relativa, ¿lo veis? Se acaba de poner positiva y eso bueno, pues augura que está empezando a tirar, se está empezando a tirar del propio valor. Por tanto, entre BBVA y Santander, pues me gusta más BBVA. Vamos a ver BNP Paribas. BNP Paribas, fijaos que tiene otro igual. Es que parece todo calcado, ¿lo veis? Falla patrón de venta 1, arranca hacia arriba. Fijaros que arranca, rompe esta resistencia. Esta resistencia, ¿la veis? Con una vela sólida que supera estos máximos. Esto tiene que tener continuidad alcista. Cuando no tiene continuidad alcista, es lo que os conté hace 2 semanas, en la teoría de hace 2 semanas. Cuando no tiene continuidad alcista y elimina estas dos velas, lo más normal es que fuera directamente a soporte mayor. Es decir, si esto fuera este día, a ver si me entiendo, me explico. Ahí, este día, digo, si a mí me preguntáis, oye, ¿cómo ves BNP Paribas esta semana, este fin de semana? Uf, pues creo que se va a ir a 40. Y es más, estaría casi en el 80% de las veces estaría acertado. Lo más normal que ocurra es que se vaya a la zona de 40. ¿Por qué? Por estas dos velas, esto es un fallo de ruptura de continuación alcista y la consecuencia habitualmente es ir a zona de soporte. De hecho, estas dos velas juntas es una topping tail, es una vela como esta. ¿Lo veis? Bien, una vela sólida que supera máximos anteriores. Si no tiene continuidad, va a soporte mayor. ¿Lo veis? Este es el ejemplo. Bueno, pues aquí, ¿qué ocurre? No va a soporte mayor. De hecho, comienza a ir hacia arriba. Vuelve a ir hacia abajo, incluso perdiendo soporte. Bueno, ahora sí que os diría, nada, nos vamos a 40 seguro. Pues no. Conclusión, demanda. ¿Lo veis? Demanda. Hay fuerza. Y por lo tanto,
Esto está cambiando. Esto que era una etapa 4 bajista clarísima, está cambiando. ¿Y dónde está cambiando? ¿Veis aquí dónde está cambiando también? Bueno, lo de siempre. Etapa, cada vez que pierde, empieza la caída de nuevo, rompe la de 20, pues nada, para abajo. Rompe la de 20, rompe la de 20, nada, rompe la de 20. Oh. ¿Lo veis? Hoy estoy aburriendo con el concepto de acunamiento, pero es que es tan interesante en el final de estas etapas 4, que nos da tantas pistas tan buenas, que es que solo esto tiene un valor incalculable en cuanto a hacer el ojo a ello, ¿sabéis? A saber lo que buscamos. ¿Y qué buscamos? Bueno, pues estos momentos, justo estos momentos en los que acuna, digamos, el precio. Y además, fijaros, otro concepto que ya creo que sabéis bastante. Cuando se juntan las medias, ¿lo veis? ¿Qué suele ocurrir después de que se junten las medias? Estirón. ¿Lo veis? Vale, por lo tanto, BNP Paribas tiene muy buena pinta también porque además también tiene cierto movimiento fluido, ¿lo veis? Quizás tenga un poco de problema en esta zona, pero de superarla también tiene muy buena pinta. Vamos a ir terminando ya, por eso entonces voy a centrarme solo en los españoles, a ver, porque no todos que estén en un sector. Perdón, antes de terminar, ¿cómo está su fuerza relativa de BNP Paribas? No estaba como el Santander y el BBVA que estaban tirando del sector europeo, pero está corrigiendo a marchas forzadas esa debilidad tan extrema que tenía, ¿lo veis? Por lo tanto, ahora, bueno, resumiendo, BNP, interesante. Para ir terminando, vamos a ver Sabadell. Sabadell, bueno, vale, que era de los que peor pinta tenía, está empezando a poder ser interesante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué no me gusta del Santander con respecto a los anteriores? Que tiene mucha resistencia, ¿no? Imaginaros que hace el acunamiento, porque aquí la lleva a romper un poquito, vamos a ver que hace acunamiento y rompe esto. ¿Qué pasa? Que en cuanto rompe el 1, pues en 1.07 pues se encuentra una resistencia bastante seria. Luego se encuentra otra aquí y luego se encuentra otra aquí. Por eso esto también nos permite jerarquizar las entradas. Es decir, si esto hubiera sido una caída lineal hacia abajo, sería muy interesante. Como esta caída es con bastante resistencia, ¿lo veis? Y bastante soporte, esto hace que Sabadell no sea uno de mis favoritos. Vamos a ver, Bankia. Bueno, pues Bankia está en un escenario totalmente distinto, ¿lo veis? Es que está en plena etapa 4. Por lo tanto, nada, está desarrollando una etapa 4. ¿Qué está haciendo ahora? La inhalación. Vamos a ver si llega hasta la zona de 2.42, puede ir subiendo hacia la zona de 2.42 tranquilamente, pero para, de momento, tener continuidad bajista. Esta no es nada interesante en el lado alcista. De hecho, también lo estáis viendo como su fuerza relativa con respecto a su sector está muy hundida. ¿Lo veis? Bien, para cerrar ya el asunto, vamos a ver Bankinter, a ver cómo está. Bueno, ya nada más ver este gráfico, ¿veis la tendencia endeble? No es muy atractivo, no es muy interesante. Puede ir tirando hacia arriba, no digo que no, porque está girando, evidentemente ya los mínimos que eran decrecientes hasta aquí ya no lo son, ¿lo veis? Ya no lo son y está llegando a la primera zona de control de resistencia, que es esta, vale, pues podríamos ir hacia arriba. Pero, por lo demás, me gustan mucho más los anteriores. Por tanto, para resumir, a modo de resumen, sectores, perdón, índices. Bueno, pues tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que se espera es continuidad alcista. Seguramente salga una noticia y nos fastidiará todo esto así extraña, pero bueno, en principio lo que estamos hablando es de continuidad alcista en Estados Unidos a llegar a máximos históricos, principalmente en los valores directores, en los valores blue chips, de blue chips. Ya visteis que en los valores de segunda fila les está costando más, están muy lejos de máximos históricos. En Europa, pues lo mismo, quiero decir, el sentido alcista hacia arriba, superando resistencias, y de entre ellos nos quedamos, bueno, porque los sectores que habíamos visto semanas pasadas que siguen igual de fuertes, pero añadimos sector bancario y sector bancario y sector de automóviles, y entre ellos, pues por resaltar, Valeo, tenía que apuntado Valeo, Porsche, Daimler, incluso el BBVA o BNP Paribas, son algunas de las acciones que son interesantes para estas próximas semanas. ¿Qué más? Creo que nada más. Creo que nada más por hoy. Nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.